Bueno, primero, buenas tardes. Un enorme gusto y placer de comunicarme con ustedes en momentos y circunstancias tan difíciles. Ujú. Efectivamente, es correcto. Hay que pensar en la pospandemia, pero todavía estamos en una pandemia en pleno curso y desarrollo. Y pensemos que incluso en algunos espejos que nosotros hemos podido mirar de países tan entrañables como Italia, España, incluso han tenido algunos rebrotes recientes en las ciudades más densamente pobladas, como Madrid, como Barcelona, como Burgos, etcétera, en el caso de España, y en la zona incluso del norte de Italia. Razón por la cual, hasta que no haya una cura definitiva, hasta que no haya una vacuna o un tratamiento que sea extremadamente eficiente, vamos a tener que convivir con el virus. Y convivir con el virus tiene que llevarnos al nivel de máxima inteligencia para buscar el punto de equilibrio entre la preservación de la salud sanitaria, que es lo primordial, es la prioridad, y también de la actividad productiva y comercial. Caso contrario, también podemos tener un colapso desde ese punto de vista, porque tengamos en cuenta que la Argentina la tomó esta pandemia, que nos obligó a la cuarentena, ya en una situación extremadamente vulnerable. Por lo tanto, yo pondría el énfasis principalmente en los protocolos que significan y que han funcionado en algunos otros lugares del mundo, de Bien, distanciamiento social, de higiene, de la utilización que al principio se cuestionaba, del barbijo, del tapaboca de manera prácticamente obligatoria, hasta tanto pueda comenzarse una vacunación masiva. La sí. buena noticia es que ya va a haber una vacuna que se produce en la Argentina, que eso es positivo, y otras vacunas que se están produciendo. Es decir, que para principios del año que viene ya tendríamos la posibilidad de acceder a esa forma de inmunizarnos, que es mucho más eficiente que las medidas de prevención. Bien, le quiero preguntar, Federico, ¿cómo ve hasta el momento el accionar del gobierno de Alberto Fernández, que en estos últimos días viene siendo, no sé si la palabra es agresivo, pero dijo que lo mejor que le podía pasar al argentino, lo que le pasó es el coronavirus en comparación al gobierno de Mauricio Macri? ¿Cómo ve estas declaraciones usted? Yo creo que eso es claramente negativo. Para mí, una de las primeras cuestiones que hay que hacer en momentos de crisis, y en esta crisis es muy primordial establecerlo, es superar las antinomias artificiales, es decir, las divisiones, esto que se ha llamado comúnmente la grieta, para decirlo más claramente todavía. En el caso personal, he propuesto en su momento que por ley, y lo planteo por ley para que tenga el máximo de legitimidad, porque en el Congreso están todos los partidos políticos y además hay antecedentes legislativos, de la Sí. constitución de un Consejo Económico Social. Un Consejo Económico Social permitiría sentar a los sectores del trabajo, de la producción, de las universidades nacionales, de los diferentes credos religiosos y también de nuevos actores sociales, para que vayan encontrando denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado. Por lo tanto, todo tipo de declaración altisonante de un sector o de otro sector que conspire contra la posibilidad de encontrar estas políticas de Estado son negativos. ¿Y cómo ve usted y analiza el rol de la oposición? ¿No? Que desde un principio hubo consenso cuando arrancó la cuarentena, pero en el medio empezó a aflorar nuevamente las diferencias de oficialistas y opositores, bueno, propias de las ideologías, que son muy distintas, muy dispares, pero no solo eso, Federico, ya en este tiempo se empiezan a ver fuertes diferencias también por lo que se viene, que son las elecciones 2021. ¿Cómo ve en este contexto a la oposición? Mire, la oposición tiene que también hacer un esfuerzo por encontrar esos denominadores comunes de los cuales hablaba. Piense usted, y en esto hablo por mi partido, por la Unión Cívica Radical, que cuando nosotros hicimos aquella ya histórica convención en Gualeguaychú, buscábamos preservar las dos reglas de oro del sistema democrático. La primera es el equilibrio y el control del poder, que estaba muy desbalanceado en la Argentina,
Y la segunda es la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder, porque si no hay alternancia hay hegemonía, la hegemonía lleva al autoritarismo y con eso aparece también una corrupción sistémica, cosa que ocurrió en los meses que transcurrieron con posterioridad. Ahora, nunca hubo un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición significa encontrar ámbitos donde se discutan las políticas públicas esenciales. La primera cuestión que tiene que definir la oposición, que hoy por hoy no hay un liderazgo excluyente. Tiene que haber un planteo fundamentalmente propositivo. Por eso es que nosotros pretendemos que el radicalismo recupere rápidamente ese protagonismo por historia, por inserción, por expresión territorial, y que tenga un planteo mucho más protagónico. Y en tal sentido estamos impulsando algunas figuras desde el radicalismo, como en el caso del senador Martín Lustó, que además de tener un pensamiento socialdemócrata muy claro y está muy bien plantado en su rol de senador nacional en este momento, tiene una llegada muy fuerte también a los sectores juveniles. Ahora, ¿Martín Lustó sería un candidato a presidente de la oposición, Federico? No, yo todavía no hablo de candidaturas, simplemente estoy hablando de lo que usted me dijo al principio, cómo reformulamos un papel de la oposición. Yo creo que la oposición, más que hacer un planteo, simplemente decir a todo que no, porque no, hacer un planteo mucho más propositivo, un planteo que sea superador, un planteo que pueda llegar a los sectores a los cuales se dirige con propuestas superadoras. Por eso hablé del Consejo Económico Social, por eso hablé también de un comité de crisis que vaya más allá de los epidemiólogos o infectólogos, que comprenda también una cuestión interdisciplinaria, con sociólogos, con economistas, que nos puedan ir adelantando esto que usted me planteaba al principio, el escenario de la pospandemia. ¿Y usted cree, Federico, que el oficialismo le está dando lugar ya en este requerimiento que viene hace meses por parte de la oposición? No todavía, pero no por eso hay que dejar de insistir, porque en definitiva lo que hay que tratar de ganar es en la conciencia popular a la cual nos dirigimos, y de última, cuando el pueblo argentino pueda expresarse a través de la voluntad popular, como son las urnas y las elecciones, va a premiar y castigar a quienes tuvieron las posiciones más correctas. En ese sentido, insisto, lejos de aumentar la profundidad de la grieta, lo que nosotros hacemos es hacer propuestas que son muy sensatas. Agregaría, por ejemplo, volver a un estado de bienestar que comprenda, entre otras cosas, un seguro nacional de salud, una educación de excelencia, la posibilidad de realizar un congreso pedagógico cuando las condiciones así lo señalen. Ustedes tienen ahí en Salta, por ejemplo, un prohombre como es Arturo Oñatibia, que fue el autor de la ley de medicamentos en la época de Arturo Illia. Y gracias a él tenemos hoy laboratorios, porque si no, ni siquiera tendríamos eso para poder fabricar por nuestros propios medios una vacuna. Bueno, Turco, te cedo la palabra. Sí, más allá de esta situación institucional de los partidos, me gustaría preguntarle a Storani cómo está viendo esta situación de la gente en la calle, a partir de lo que fue la manifestación del 17 y de las anteriores fechas patrias, que también la gente salió a manifestarse en contra de alguna situación y sobre todo ahora que sale en contra de la reforma judicial, teniendo en cuenta que hay otra convocatoria para el miércoles cuando el Senado debata justamente la ley. Mira, en eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque hay que precisar mucho las consignas de la convocatoria y extremar los protocolos de seguridad, porque si no es muy contradictorio con todo lo que viene diciendo. En la convocatoria anterior hubo de todo. Yo vivo en la ciudad de La Plata, estoy a 2 cuadras de la principal plaza de la ciudad de La Plata, que es la Plaza Moreno, y un sector que fue a esa convocatoria terminó vandalizando, escribiendo, por ejemplo, sobre la estatua de Raúl Alfonsín, la inscripción masón, como forma de descalificarlo. Por lo tanto, hay de todo. Si uno no precisa para qué se convoca, con consignas muy claras y precisas, terminas siendo un cambalache de juntar cualquier cosa. Y no creo que eso sea útil. De todas maneras, el derecho de expresarse y de manifestarse tiene que preservarse
porque eso es un derecho que está en la propia Constitución. Y por haber integrado el gabinete en su momento, ¿qué piensa de esta reforma judicial que se está planteando? ¿Es oportuna? ¿Es necesaria? Primero voy por el tema de oportuno. Creo que hoy no existen las condiciones más idóneas para poder encarar una reforma profunda en el sistema judicial. Desde hace mucho tiempo que se necesita una reforma judicial, siempre se ha dicho, pero sí daría un paso hacia el corazón de lo que ha sido el tema más débil de la justicia, que es la justicia federal. Y no hay que hacer demasiadas reformas, hay que volver a la integración del Consejo de la Magistratura a nivel federal con el mayor equilibrio que marcaba la Constitución reformada del año 94. El corazón de ese instituto es la Comisión de Designación de Magistrados o de Acusación de Magistrados. Cuando se modificó la ley, se impidió prácticamente que funcionara autónomamente de los gobiernos de turno, y eso ha llevado a muchas arbitrariedades. Una de las propuestas que hacemos nosotros es volver al equilibrio de la Constitución reformada del año 94 con la integración del Consejo de la Magistratura. Vanessa. Bueno, la última que le hago a Federico tiene que ver con, más allá de lo que se viene, con la pospandemia, con lo que plantean, digamos, como posición de cómo debería trabajar este gobierno. Muchos anuncian, ¿no?, desde la oposición, que le va a resultar muy difícil garantizar a Alberto Fernández su propia gobernabilidad cuando esto vaya pasando y la pobreza, la falta de trabajo se note mucho más, las necesidades estén más tangibles. ¿Usted cree que en algún momento pueda estar en peligro el gobierno nacional en cuanto a su continuidad por conflictos sociales? No, yo sinceramente primero hago la expresión de deseos y también toda mi voluntad de que hay que mantener sí o sí la estabilidad institucional que tanto nos costó conquistar. Pero sí creo que va a haber convulsiones sociales importantes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la pobreza estructural en la Argentina ya está superando el 40% de manera estructural. Y si lo llevamos al nivel de la niñez, 1 de cada 2 niños es pobre y por lo tanto no puede acceder a las cuestiones elementales que lo haga una vida digna. Si yo hago el estudio de lo que fueron las consecuencias de pandemias anteriores, yo diría que estamos ante una situación parecida a lo que fue la Gran Depresión del año 29-30, que se produjo una crisis financiera. Y ahí hubo 2 caminos, ¿no? Un camino mesiánico que tomó para el lado de autoritarismo, con Mussolini, con Hitler, con Franco, y el otro que fue el nuevo trato, el New Deal, que encabezó en su momento Roosevelt con un estado de bienestar. Está clarísimo que yo quiero más democracia, con un nuevo trato, con una política de economía circular que sea mucho más amigable con el medio ambiente y que sea mucho más eficiente desde el punto de vista de la ecuación económica e inclusiva. Bien, Federico, le agradezco muchísimo por la comunicación, por todos sus conceptos vertidos, por el análisis que nos ha traído, un hombre muy reconocido dentro de la Unión Cívica Radical, así que le mandamos un abrazo, Federico, muchísimas gracias. Bueno, el abrazo es para ustedes también, desde aquí a la distancia, y cuídense y bueno, tratemos de encontrar esos denominadores comunes para que pronto podamos hacerlo de manera presencial. Y un fuerte saludo a todos mis amigos en esa provincia tan querida. Un abrazo, Federico, hasta luego.